si me dicen no. Seguimos en el segundo bloque de Sin Molde con el ingeniero Víctor Revilla, que, digamos, me está enseñando sobre la historia del Dorado en ciertos aspectos, y estábamos hablando de la creación de la Escuela Agrotécnica, y vos me comentabas que fuiste vicedirector y que cómo este polo en crecimiento, el Dorado en aquella época, se transformó en un lugar en donde convergían docentes o profesionales de otros lugares para cubrir esos lugares vacantes, digamos, que se necesitaban para enseñar o para hacer distintas actividades. Sí, efectivamente. Y es necesario recordarlos. Los primeros profesores de la parte técnica de la Escuela Agrotécnica fueron profesionales que vinieron del Paraguay. Claro, entre ellos Espesini. Espesini, sí, me estabas comentando. El ingeniero Doria. Ajá. El doctor Villalba, y no recuerdo otros más que teníamos en esas actividades, porque no había suficientes profesionales para cubrir las distintas asignaturas. Claro, y las maestras, vos me decías que también venían de otras provincias. Claro, lógico. Ajá. Ajá. Pero entonces así fue creciendo la Escuela Agrotécnica en un El Dorado potencia en aquel entonces. Potencia, vos lo denominás que esa época fue la época de oro, digamos. Para mí, El Dorado era... a ver, la cooperativa agrícola, por ejemplo, era la segunda en importancia en el país después de la cooperativa agrícola de Santa Fe, porque las cooperativas se crean en Santa Fe, y la cooperativa nuestra en la época que yo llegué, y el gerente era el señor Gaudencio Cristófel, realmente era algo extraordinario. Cumplía la función de una cooperativa. Y me comentabas que los colonos respetaban los colonos en la entrega de sus mercaderías para la comercialización a través de la cooperativa, etcétera, etcétera. Tenían... Y en el tiempo eso se fue derrumbando. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? ¿Qué había en El Dorado? Puerto Pinares, por ejemplo, era un epicentro industrial. Claro, ya en esa época. Fábrica de aceite de atún. Claro. Fábrica de jugos cítricos, el Iguazú, me acuerdo del jugo de Iguazú, que perduró un tiempo, ¿no? Riquísimo era. El jugo más rico del Concentrado país. y natural era. Efectivamente. Lo que era el kilómetro 18, la fábrica de aceite de atún. Claro. Después se dejó de producir, se dejó de trabajar con el tun, ¿no es cierto? Se dejó de trabajar porque realmente no se le dio la importancia necesaria de el uso del aceite de atún, que se hubiese seguido posiblemente buscando nuevos usos. Claro. Pero lógicamente se inserta la reforestación y va desapareciendo determinados cultivos. Claro, determinados cultivos se reemplazan por la aparición del pino Heliotis, digamos. Efectivamente. Para que tengas una idea de lo que era El Dorado, por ejemplo. Lo que es el barrio Bernín actualmente será una plantación cítrica. Todo ser una plantación cítrica. Claro, ¿y qué tipo de plantaciones había, ya que estábamos con fundamentalmente la yerba mate. La yerba mate siempre. Citrus y tum. Citrus y tum. La parte forestal se utilizaba más especies, digamos, la madera del bosque nativo. Claro, se sacaban la madera. Lo que es hoy el barrio Zettelman, ese era un emprendimiento citrícola, el segundo en importancia a nivel país. Ese packing donde trabajaban las señoras, las mujeres, eran con sus gorritos blancos y todo su guardapolvo blanco, etc. Mira. Paralelo a la fábrica estaba el campo de aviación Agronorte. Mira. Que llevaba los productos ya seleccionados, etcétera, a Buenos Aires para su embarque a Europa. Eso desapareció todo. Desapareció totalmente. Esa comercialización directa. En El Dorado existía fuente. El Dorado se denominaba Cuenca Lechera de la provincia de Misiones. Cuenca Lechera. Cuenca Lechera. Cuenca Lechera.
don Juan Blume, don Federico Moser, don Roberto Lobe, la familia Fox, 9 de julio, se dedicaban, la familia Mikkelsen, se dedicaban a la producción de leche, pero a la alta escuela con animales, con holando argentino, de alta calidad genética. ¿Y cómo hacían con todos los insectos? Que Sí, dice que bueno, es complicado, se ve que se podía. Se fue perdiendo Se perdió verdaderamente. eso. Voy a contarles algo de una historia. Me acuerdo que en un viaje siempre llevábamos productores a los lugares donde ellos podían adquirir algo o ver los resultados de determinados productores que avanzaban en las actividades agropecuarias. Vamos con Juan a, no me acuerdo, a Corrientes, a una estancia donde había también lechería. Y entonces él ahí ve la ordeñadora mecánica, que acá todo se hacía a mano. A mano, sí, y se levantaban a las 4 de la mañana para hacer el seguramente, debe ser un trabajo. Y entonces él nos dice, habíamos ido con el ingeniero Segovia también, dice, no, yo quiero comprar esa máquina, ¿cómo hago? En aquel entonces el banco otorgaba créditos para ese tipo de emprendimientos. Claro. Venimos acá, vamos con don Juan al banco, dice, sí, no hay ningún problema. No sé, ponerle 2 meses, 3 meses, viene viene la máquina, y la primera ordeñadora mecánica que se instala en la provincia de Misiones era el Dorado. Estaba en el Dorado. En el Dorado. Víctor, ¿y qué te parece si vamos a ir, porque en este segundo bloque tenemos que ir viendo las imágenes, yo te voy a cortar porque no nos va a alcanzar, y los chicos, mientras nosotros seguimos charlando, y vamos a hablar sobre las imágenes, aunque sean un poco mezclados los temas. ¿Qué vemos ahí? A ver. Bueno, ahí estamos en un congreso forestal mundial, creo que en el año 1965, creo. Mira vos. Sí. Bueno, fíjense que ahí estoy con el ingeniero Folcar. El ingeniero Folcar también, una personalidad. El otro joven que está al lado ahí de Tere, de mi señora. Ajá. Y un amigo. Acá nos salteamos algo. ¿Y tu señora dónde la conoces? ¿Cuándo aparece? Eso no contaste nada. ¿Ella es nacida en El Dorado? Sí, no, es posadeña. Es posadeña. Y la conociste acá. Bien. Porque bueno, ahí estoy también con el ingeniero Folcar y el decano, no me acuerdo en este momento el nombre del decano, entregando un diploma posiblemente a los egresados. Allá en el fondo está Garland, ¿ves? También sí, el ingeniero Garland. Otro de los digamos, iniciadores casi de la facultad. Claro, porque estábamos hablando de la escuela agrotécnica, pero también me comentabas que tuviste que ver con la formación de eso, creamos la facultad participamos nosotros con Folcar en el MOPUN, que se llamaba Movimiento Pro Universidad Nacional de Misiones, donde se estaba gestando la creación de la escuela, de la facultad, de la Universidad Nacional de Misiones. Mira. Y es así que lo consiguen. Nos nombran delegados de la zona norte, porque no era fácil, muchos no vayas a creer que todos querían que se crea la universidad, ¿no? ¿Para qué? Porque había una facultad de ingeniería forestal en La Plata también, ¿no es cierto? Había ingeniería forestal, la primera en La Plata y en Santiago del Estero. Y después aparece la nuestra. Después aparece la Misiones. Entonces nosotros como delegados, nos nombran delegados de la zona norte y así empezamos hasta la creación de la universidad. Esto lo voy a leer acá. Sí, la creación de la universidad es 17 de abril de 1973 por ley 20.236. Se crea la Universidad Nacional de Misiones. Perfecto. Nuestra facultad, por resolución 66 del rectorado de la universidad, se crea el 12 de julio de 1974. Mira. Nuestra facultad. Pero como escuela de ingeniería forestal. ¿Cómo escuela? Escuela de ingeniería forestal. Dentro de las universidades, una carrera superior no puede existir como escuela. Si es escuela secundaria, etc. Y entonces, acá tengo el otro dato, donde el 28 de abril de 1975 es el acto inaugural de nuestra facultad, pero
ya no como escuela, Sino como facultad. sino como Facultad de Ciencias Forestales. Y el director, digamos, de la escuela fue el ingeniero Aldo Cinto. Mira. Qué historia. Qué bárbaro. Qué historia de aquel ¿Cuánta entonces. vida? ¿Y ahí? Bueno, esta foto, fíjate, en el 2016 hice una gira a Perú con toda mi familia. ¿Esa es toda tu familia? No, a la parte de abajo, todos los que están ahí agachaditos, etcétera, y la primera fila, ahí es todo, está Mónica, está Liz, está Claro, todos los del Dorado, y atrás Sí. está parte de la comunidad, digamos, no, estoy equivocado, che, esto es estoy equivocado ahí. No importa. La iniciación de un viaje al noroeste argentino desde la Facultad de Agronomía. Ah, desde la facultad. Desde la Facultad de Ciencias Forestales. Pero- Nosotros, Bien. cada año, yo era profesor de sistemática vegetal, entonces, que se ocupa de la identificación de las especies, etc. Entonces, conocíamos todo de la zona nuestra, pero nos Les faltaba ver especies claro, de el otros Parque lugares. Chaqueño, Claro. la selva Entonces, tucumano-boliviano. organizaban viajes realizamos educativos, ese viaje digamos. con esa delegación Sí, de y alumnos. con todo esto que vos me decís, toda esta Sí. actividad que tiene que ver con tu parte docente también, paralelamente vos también participabas en la conformación de la comunidad peruana acá, ¿o no? Sí, Activamente, o sea que de una manera o de otra vos mantenías nos vamos algunas yendo, costumbres. nos vamos yendo y vamos quedando, y los hijos no le dan mucha importancia. No le dan importancia, pero, ¿no? No se pero no enganchan. solamente en La colectividad. peruana, sino en todas las colectividades. Es verdad, yo tampoco Están participo. están desapareciendo. Ah, sí. Cuando en realidad en sus inicios de Crisol de Razas, todas las cosas que hicimos realmente eran muy importantes, tanto en el aniversario del Dorado como en la realización de trabajos, etcétera, etcétera. Sí, Fue las ferias. muy importante. Siempre participabas muy activamente. Es otra delegación de estudiantes, esta que estamos Sí. en Purmamarca. Purmamarca. Purmamarca, ¿Y te ¿verdad? parece importante este tipo de viajes para, digamos, dentro de la formación de un estudiante? No, lógico. Así que hoy ya no salen mucho los viajes, pero Claro. por lo menos todas las promociones, hasta que yo he ejercido como profesor en la facultad, Existían cada ese tipo año de viajes. hacíamos nuestros viajes. ¿Vos decís que este tipo de experiencias hoy en día se reemplazan por las cosas tecnológicas? Que se basan más en la tecnología, ¿viste? Estas clases por Zoom, que bueno, que fue a Claro. causa de la pandemia en un primer momento, pero por ahí hoy en día se lee menos, se hacen menos este tipo de actividades. ¿Vos creés? Efectivamente, porque hoy ellos pueden conocer el Parque Chaqueño y la selva tucumana boliviana, pueden conocer a través de, no sé cómo se llama, que manejan Sí, acá. de internet, en forma virtual. Pero la formación no es lo mismo que estar ahí. La formación, vos tenés que tocar, mirar la hoja así, palparlo, que te toque una espina, por ejemplo, en el Parque Chaqueño, donde la mayoría de las especies son espinescentes, etcétera. Son Claro, por el experiencias- tipo de clima, ¿no? Otro tipo de clima. Claro. Por ejemplo, el calor que hace en Santiago del Estero, o Sentirlo. o la neblina en la selva tucumana boliviana. Qué lindo. ¿Viajaste mucho? Yo viajé mucho. Mucho, se Viajé nota por mucho, todo lo que decís. Y tengo algunos recuerdos. Me acuerdo, por ejemplo, la que es actualmente rectora de la Universidad Nacional, ¿cómo es? Alicia Sí. Bore, fue de las primeras promociones. Y me acuerdo que en una parte de la selva tucumano-boliviana teníamos que ascender a 800 metros por caminos de aquel entonces. Sí. Y fui el primero en llegar y ella fue la segunda. Mirá vos, pero vos tenés sangre inca, así que no tenés problema con las alturas. No tenés. Bueno, ¿y cómo eras como profesor? ¿Cómo te considerabas como profesor? Yo creo que me consideraban bastante, porque era muy práctico, muy amigo de los alumnos. ¿Te gustó ser profesor? ¿Verdad? ¿Te gustó ser profesor? Sí,
¿sí? Sí, Aparte tenés un hilo conductor en tu conversación. No te vas, viste que yo por ahí te saco, te hago unas preguntas, pero vos mantenés tu hilo conductor. Eso es bien de docente. Esto ya es con alumnos de la agrotécnica en San Pedro, en un sector de San Pedro, de Cruce Caballero, hay una reserva natural, digamos, de la provincia de Misiones, donde existe se me fue el nombre de una especie que es única en la provincia de Misiones. Y ya que hablas de especies únicas, ¿qué pensás de toda esta, hacia dónde estamos yendo, especies en extinción, el cambio climático? ¿Pensás que es algo que se puede revertir? Yo creo que se puede revertir. ¿Vos crees que sí? Primero, mira, me olvidé de decirte algunas cosas. Sí, en la época que nosotros hacíamos difusión sobre conservación del suelo, existe una ley nacional que toda plantación debe realizarse en curvas a nivel. Claro, curva a nivel, para evitar la erosión. Para evitar la erosión, porque la distancia entre una curva y otra no permite el escurrimiento del agua. Claro. Y además, dentro de todo ese sistema se hacían unas curvas con determinadas zanjas. Si rebalsaba las curvas a nivel, claro, conducía a un determinado sector, pero ya sin provocar arrastre de suelo. Claro. Entonces claro, todos sí, esos conceptos se siguen ahora. ¿Se retomaron? ¿O vos decís que no se le dieron bolilla? Pero no con la intensidad que corresponde. Los incas no plantaban medio así, ellos en terrazas, por terrazas plantaban, algo así. Pero, ya tenían. mirá, hay un ejemplo Los también. brasileros creo que llegaban en Brasil. Si vos te pones Sí. a pensar, cuando vas a Curitiba, Sí. esas plantaciones de soja tienen 50 años y siguen produciendo. Quiere Con decir la que misma intensidad, pero ¿por qué? Porque hay un alto grado de conservación de suelo. No vas a ver una plantación que no esté las hojas sembradas en curvas a nivel. Claro, eso es fundamental para el éxito, el resultado de una plantación. Y además, ¿no? en el otro sentido, el concepto de utilizar la necesidad de la materia orgánica que necesita el suelo. En fin, nosotros teníamos para enseñar se llamaba taller de conservación del suelo. Es muy interesante, ¿no? Muy donde, interesante. por ejemplo, poníamos un terrón de suelo no erosionado y un terrón de suelo erosionado. Le hacíamos caer la misma intensidad de gotas de lluvia, digamos. Sí. Ese suelo erosionado se desintegraba rápidamente. En cambio, el otro suelo no se desintegraba. Quedaba compacto. Entonces eran valores de que... Y acá estás con traje típico. Acá estoy con traje típico. Cusqueño es Jorge. Ajá, sí. Y en mi caso, yo soy limeño. Y bueno, con Jorge hemos hecho muchas cosas. Y Jorge también ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, gran parte de su vida a la enseñanza. Él fue el primero que inició la investigación sobre, ¿cómo se llama el producto que se extrae del pino? La resina. La resina. La resina. Mira. En una competencia nacional sobre la extracción de la resina, la Escuela Agrotécnica alcanzó el primer lugar. Mirá qué bárbaro. En Córdoba. O sea, Y por lo tanto, con ese mismo proyecto fueron a Brasil. No recuerdo si no era el alumno que hizo ese, era Ota, me parece que era Ota, pero uno de ellos, del grupo de los chicos japoneses que había, no recuerdo bien. Sí. Fueron a Río de Janeiro. En Río de Janeiro la otra competencia internacional. Hay una historia, fueron en avión, todo lo que aviones de aquel entonces, imagínate, ¿no? Y bueno, ahí salieron en segundo lugar. Qué bárbaro. Entonces, el dorado era algo floreciente, pujante, que burbujeaba, ¿no? Y Jorge, en ese momento. Jorge participó mucho. Jorge tuvo escribió mucho que ver un libro que es el único en el país. Jorge, el único libro sobre las enfermedades de especies forestales nativas. De especies forestales. Mira vos, y ese libro se usa hoy en día. El mejor libro. Se usa sí. Para estudiar hoy en día, está en la biblioteca. Sí, lógico. Además,
Jorge ha hecho muchísimas cosas. El laboratorio que él organizó en la facultad fue espectacular y que hasta ahora sigue un laboratorio de la alta escuela. Mira. No, a veces se desconoce, ¿no? Pero Jorge, en ese sentido, y además un gran colaborador de todo. Otro, mi gran amigo, el doctor Federico Hefner, que fue el primer veterinario que vino a la zona norte, por allá en la década del 60 más o menos. Mira. Se inició, El primero. Vino, se instaló en la casa, creo, no sé si de su consuegro o algo, de un familiar en Monte Carlo, Caraguataí. La mayoría de las casas de aquel entonces, de gente que vino como colonizadores, sus casas estaban frente al río. Y sí. Por la belleza natural. ¿No? Sí, por supuesto. Y además Entonces, era el medio de ahí, transporte. Federico viene y también comparte en la escuela, como profesor en la Escuela Agrotécnica El Dorado. Él también fue profesor. Sí, sí. Entonces, esto estamos, ¿sabés dónde? En la, ¿cómo se llama? ¿Dónde? En Iguazú. Todo de madera. El Arepuca. ¿Arepuque o Aripuca? Aripuca. Sí. Creo que Aripuca. Aripuca. Fuimos con alumnos, lógicamente, ¿no? Entonces, lo tengo de recuerdo a Federico, un gran amigo. ¿Y cómo ves ahora, después de tantos años, cómo ves la facultad, cómo ves la escuela agrotécnica? ¿Las ves bien encaminadas? Bueno, sí, yo lo veo muchos cambios. ¿No ves muchos cambios? Está muy politizado, me da la impresión. Todo está politizado. Todo está politizado, y a veces yo voy y veo cierto desorden, ciertas cosas que no ocurrían antes, ¿no? Antes no ocurrían. A ver, el comedor, por ejemplo, yo fui 7 años director de la agrotécnica, 7 años. Yo a veces llegaba de sorpresa al comedor. Para ver si que esté todo en orden. Pero hoy vos ves a algún alumno está almorzando, está así, no está mirando. Cosa que no era. No era. Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado. Como dice, el vestido no hace al monje, pero no se trata de eso. Sino se trata de la presentación dentro de tus posibilidades. No puedes estar en el comedor en chancleta. No, se perdió totalmente eso. Claro, hay otros códigos ahora, han cambiado los códigos. Y eso que vos conocés el comedor de la Escuela Agrotécnica. Sí, lo conozco. Yo siempre digo, ojalá que lo mantengan, ¿no? Porque creo que es el mejor comedor de las universidades de Argentina. Entonces, bueno, sí, se ve que hay una foto que pasó. Ahí estoy en mi pueblo. Ahí estás en tu pueblo. Te digo, en mi pueblo, si bien yo nací en Lima, pero ya de chiquito, como se dice en Perú, me llevaron de donde era origen mi madre. Se llama Guaroquín. Es el pueblito. Ahí estás con todos, digamos, toda tu parentela. Abajo. Todo, y toda la gente que ve del sombrero arriba son de la comunidad de Guaroquín, que nos hicieron un recibimiento con banda de música, etc. Pues siempre han tenido ese afecto conmigo, porque tanto en la escuela donde yo estudié, en la escuela agropecuaria, cada vez que iba con ellos, alterné muchísimo con ellos, y ahí nos hicieron, te digo, un recibimiento extraordinario. La única que no pudo ir ahí es Paola, porque estaba embarazada de Mateo, creo. Entonces claro. Estoy en deuda. ¿Vos tenés bisnietos? Tengo 3 bisnietos. 3 bisnietos. 2 bisnietas, un bisnieto, un campeón, lástima que es de River. Víctor, ¿y fuiste después que te instalaste acá, visitaste así asiduamente Perú? Sí. ¿Ibas cada tanto? O sea, no es que te desconectaste. Muy a menudo. ¿Y lograste que tus hijos...? Ese es un viaje que hicimos en auto, por tierra. ¡Qué lindo! Tardamos 35 días. Pero qué hermoso. Toda la gira. Fueron conociendo distintos lugares por el camino. Todo. Cruzamos por Purmamarca. A Iquique, y de Iquique
Arica, Tacna, que es ya la provincia de Misiones, de ahí a Lima. Ajá. Casi la mayoría de mi familia está en Lima. Ahí estuvimos aproximadamente 10 a 12 días. Y de ahí ya íbamos retornando. Fuimos a Paracas, donde están las líneas de Paracas. De ahí a Puno, de Puno a Cusco. No, todo un viaje, de todo un Nazca recorrido. a Cusco. De Nazca, qué lindo Nazca. Y de ahí a Machu Picchu, lógicamente. Qué bueno. ¿Y vos trajiste algo de tu cultura acá y llevaste algo de la cultura argentina, misionera del doradense para allá? Sí. ¿Hiciste un intercambio? ¿Le diste chip a tu...? Sí. No, bueno, ¿Hay más fotos? Mis No sé si hijas hay más. se encargaron de eso. Creo que hay. Sí. De llevar algunas cosas tradicionales nuestras. Ajá. Yo acá los anticuchos lo hice famoso. Los anticuchos que siempre aparecían Sí. en todas las expos, cuando todos los Claro. aniversarios del Dorado aparecía el... Sí, lamentablemente ya no hay más esas actividades de crisol de raza, etc. Ajá. Además, yo fui también presidente del Club de Leones durante muchísimos Claro, años. vos estuviste en el Club de Leones, Claro, además de fundador, todas las actividades. También fundador, uno de los fundadores. Realmente el que vino acá a organizar el Club de Leones fue el doctor Subrigen. De familia que se fue. Y uno de los Subrigen se casó, vos sabés que ya me falla la memoria, con una de las chicas que el papá distribuía agua, casi frente a Lobe, en el kilómetro 4, ahí arriba de la casa. Mira. Una hermosa piba. Y el hijo se casó con esa chica y él es veterinario y la familia esa se fueron, ya Sí. fallecieron también, Sí, lógicamente. sí. Pero yo recuerdo que en parte de mi la presidencia en el Club de Leones había un plan que se llamaba seguridad vial. Y en esa seguridad vial pensamos en la instalación de semáforos. Los 9 semáforos instalados en ese plan de seguridad que empieza en el kilómetro 2 frente a la escuela, hoy República del Perú, la escuela del 9, Sí, la escuela en el Correo, sí, que es la zona más transitada de aquel entonces, sí. la de América, sí. el acceso al SAMIC y Sí. finalmente a la escuela que llamamos Escuela de Esquivel. Todo eso lo hizo el Club de Leones y parte en mi presidencia. De esto tiene como 40 y... O sea que todos esos semáforos que están son de tu época. Sí, claro que Son sí. los mismos, o sea Son que los mismos. donados por el Club de Son Leones. Yo ayer, precisamente para acordarme, digo, cuando lo veo uno de ellos en el acceso al SAMIC, todo oxidado, todo viejo, pobrecito. Qué bárbaro, o sea que ni le podemos atribuir a ninguna gestión de ningún intendente, sino a la gente del Club de Leones. Claro, ¿no? Habría que replantearse y ver un Sí, poquito sí, si sí. los renovamos o qué sé yo, qué hacemos. Sí, bueno, el Club de Leones hacía muchas cosas. Muchas cosas. Lo que veo es que vos perteneciste a una generación y a un grupo de gente que vino a un lugar en donde estaba todo por hacer, y que venían con ganas, venían con conocimiento, con la capacidad, Sí. con la energía y vieron un lugar fértil como para hacer cosas positivas además por el desarrollo de la comunidad. No, y había, qué sé yo, el concepto de colaboración. Yo fui concejal. También, Y pero qué vida tan rica. ¿No fui te asombrás candidato- vos mismo cuando contás todo lo que hiciste? Decís, ese Fui fui candidato yo. a diputado en 5º lugar. Mira, Pero por razones familiares tuve que abandonar porque a ver, sí, tenés que... Sí, hay sí. que estar. Hay que estar, tenés que viajar, moverte. No, y, sí, sí. y antes salía, por ejemplo, un viernes, regresaba el lunes si tenía suerte, Claro. porque eran las reuniones, imagínate, en San Antonio, en Andresito, todo cosas. Pero muy feliz de haber participado en todas esas cosas. Y mirá, ¿quiénes fuimos concejales? Maidana, Rolly Sánchez, Viñas, Jorge Quiape, Me acuerdo. extraordinario, Ajá. extraordinario, el señor Parr por el radicalismo. Nosotros éramos del Frente Justicialista de Liberación. Sí, me acuerdo. Y el Parr, y el señor Parr era de radical. Y entonces, y el intendente Esteban Julián, un excelente. Yo no sé si Julián había terminado la primaria o la secundaria, algo, pero el concepto que tenía de trabajo, de oír.
Me acuerdo que una vez, también antes había paro, hubo un paro de colectivo de los pocos camioncitos que había Sí, para sí. recolectar la basura. Ajá. Hicieron un paro y él fue y tomó un camión, manejó y salió a recolectar la basura. Mira vos, No. tenía capacidad de No, gestionar era- las cosas. Extraordinario. Qué claro. bárbaro, Víctor. ¿Y vos crees que a vos te decepcionó la política o la política actualmente? Mirá, tenemos que ir cerrando, porque yo te voy a hacer unas preguntitas antes de cerrar, pero contestame esto. ¿Ves la política hoy en día, la ves como antes o te decepcionó un poco? No, totalmente distinto. Totalmente distinto. Yo he conocido personalmente, al presidente Frondizi, porque mi suegro era de ese partido, era del MID, Sí. personalmente. Lo he conocido al doctor Ilía ya en su segunda campaña, pero no para ser el presidente, sino no me acuerdo para quién él promocionaba, y recorrió todo el país. Sí. Ajá. Y me visitó, yo era director de la escuela y me visitó, ¿cómo se me van los nombres? Otro radical acá del O Dorado. sea, conociste gente relevante dentro del mundo de la política. Sí. Y acá de los gobernadores, me olvidé de mencionar el escribano Alterach, que fue otro de los grandes gestores y promotores de la universidad, y de los gobernadores, el doctor Heró, un señor gobernador. ¿Y qué te queda por hacer, Víctor? ¿Qué me queda por ¿Qué sueño tenés pendiente? Y con Mirá, eso vamos cerrando el programa porque ya no nos queda más tiempo. ¿Cómo? Necesitamos hacer como 10 programas para hablar con vos. Como sueño me quedaría de que el Inca Tobías logre ser un extraordinario basquetbolista como lo es ahora a su edad, Ah, mira. Quisiera verlo. Tu nieto. de mi nieto. Ajá. Sos muy cariñoso con tus familiares, con tus nietos, con tus seres queridos, ¿no? Y sí, porque ¿qué otra cosa me queda? Y además, por ahí me retan, la que más me retan son las chicas. Papá, ¿por qué te pusiste ese zapato? Papá, ¿por qué esto? Lo otro? Me Te cuidan, Me- eso es amor. me cuidan. Y entonces, esas cosas, y siempre yo pertenezco a varias, ¿cómo se dice? Que hacen ayuda, con mis aportes permanentes, mensuales. A varias ONG, varias organizaciones. Efectivamente, sí, porque Y si tuvieras que volver al pasado por un ratito, ¿para qué sería? Y con esto vamos a cerrar ¿Con esto. qué? Si tuvieras que volver al pasado, algún momento del pasado, algún momento del pasado. sí, ¿para qué sería? ¿O para hablar con alguien o para revivir algo? No, y con esto cerramos. vivir esas reuniones constructivas que hacíamos antes. Porque Bueno. nosotros existíamos acá, el AYASBI, Asociación de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Misiones, que hicimos muchos trabajos, pero lamentablemente algunos se fueron por otro camino y otros por otro camino. Claro, no existe más Pero eso. Es decir, falta después- más gente constructiva, no tanto Volver choque. a que nuevamente, por ejemplo, los descendientes de Crisol de Raza vuelvan a mantener la parte viviente de las características de sus criadores, de sus padres, de sus abuelos. Porque La cultura, ¿no? La Mantener la cultura, porque es tan importante revivir esos identidad. episodios que dieron verdaderamente gloria a la mayoría de las colectividades. Yo he recorrido por razones profesionales casi toda la provincia, y en cada provincia, en cada localidad de nuestra provincia, en esos lugares de hace 50 años atrás, verdaderamente se vivía la cultura del trabajo, se vivía la cultura del respeto. Y ¿sí? con este pedido, que vamos a tener que ir cerrando, entonces puede ser la síntesis, volver a revivir la cultura del respeto. Lo que yo rescato, lo que estás diciendo, que es muy lindo, revivir la cultura del trabajo y del respeto. Efectivamente, Y efectivamente. ese vendría a ser el mensaje o la síntesis final Sí, de cómo toda no. esta vida tan rica Sí, que sí. tenés, que tuviste, que vas a seguir teniendo. Y bueno, te agradezco mucho que hayas venido, nos ayudó, nos ubicó en la historia, fue un programa más bien, una revisión histórica también, que le va a aportar mucho a mucha gente seguramente. Bueno, Bueno, muchas gracias a vos y gracias al canal. por Gracias, favor. gracias.
Auspició este programa Dr. Miguel Castillo, especialista en armonización orofacial, tratamiento personalizado acorde a tus necesidades, Botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, masoterapia. Ganale al tiempo. Reserva ya tu turno. WhatsApp 03541 67 1809. Dr. Miguel Castillo, especialista en armonización orofacial.